Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí a unos minutos de iniciar una sesión más de Edificar en Mujeres. Miércoles 9 de abril del 2025. Nuevamente, después de 2 semanas, estoy transmitiendo aquí con ustedes para hablar de un tema que está muy interesante en cuanto a no ignorar las señales de Dios. Es decir, cómo escuchar a Dios cuando casi que nos está gritando que nos detengamos, que hagamos una pausa, o tan sencillo que cambiemos de dirección o cambiemos de dirección de la que venimos caminando. Entonces, antes de comenzar, quiero darte gracias por estar orando. Primero por la señora Mireya Porragas. Muchas gracias. Hace un rato, hace unas horas, pregunté cómo está su estado de salud y la verdad es que está bastante mejorada. Ella estaba dependiendo ya de oxígeno y tenía otro aparato más, pero gracias a Dios ya está sin oxígeno, ya está caminando, ya está en su casa. Ya no depende de otras personas que la cuiden. Entonces, pues todo eso, al menos yo creo que es algo, respuesta de las oraciones. Gracias por estar orando. También de, obviamente, los tratamientos médicos. Entonces, muchas gracias. Déjenme ver si puedo aquí yo subir el sonido. Ok, para que puedan escuchar bien. Y también gracias por seguir orando por Yoyita, mi nana. Ella sigue con su tratamiento. No dejen de orar para que Dios siga trayendo esa sanidad completa en ella. Lo mismo por Melissa, mi prima. Ella ya está en casa, ya está con su bebé. Creo que hace unas horas ya la registraron. Es una niña hermosa. Aún tiene algunos pequeños síntomas como si tuviera a lo mejor un tipo de infección, pero como ella está en Italia, allá tratan el cuerpo de manera diferente. Vamos a aprender algo también hoy de eso. No es así como que de pronto ponen antibióticos, sino que al contrario, hacen otro tipo de cosas para que el cuerpo solito vaya reaccionando, es claro, sin descuidar la salud de las personas, ¿no? Y pues comentarles también que sigan orando por mi tía Gloria. Recuerdan que lograron salvarle su pierna, pero pues no sabemos qué sucedió. Al menos yo no estoy enterada del todo, pero sí sé que tuvieron que operarla de nuevo y le quitaron sus 2 prótesis de rodillas, es decir, él no tiene rodillas. Y pues están esperando a ver cómo va a reaccionar, qué es lo que está pasando, ¿no? Y es algo que pues debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder seguir orando por ella y ver qué es lo que Dios está hablando y tratando en esa área de la salud. Y pues bueno, vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea Él el que nos hable, el que nos enseñe acerca de escuchar y ver, no ignorar esas señales. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición de poder reunirme de manera virtual con tus hijas, Señor. Permite que esta palabra que hoy vamos a compartir, que vamos a hablar, que tú has hablado a mi corazón, Señor, sea una semilla buena que caiga en la tierra de sus corazones, en esa buena tierra de sus corazones, para que dé fruto abundante que permanece, Señor, y que es de bendición a ellas y a otras personas que están a su alrededor. Te pido que tú pongas control y tengas control de todas las cosas, Espíritu Santo, de los ruidos, del sonido, de todas las cosas, Señor, que pueda escucharse bien, y que este mensaje de día de hoy sea de bendición a todas, como lo ha sido para mí y a muchas personas, tan solo las que lo ven en vivo como las que lo verán posteriormente grabado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, bienvenida, tía. Ok, precisamente estaba yo diciendo al principio que sigamos orando por ti. Entonces, hoy vamos a comenzar. Algo que Dios en este tiempo de estar, ya gracias a Dios ya estoy caminando mejor, estoy en terapia, pero bienvenida Magali, pero algo que Dios me ha estado así, hable y hable y hable, es el no ignorar las señales de Dios. Y por señales no nos referimos a ver, no sé, una nube en el cielo, o a ver
alguna cosa diferente, que si dejó de llover o que si llovió, que si salió el sol o que si no salió el sol, que si tenemos un eclipse. No me refiero a esas señales propiamente. Me refiero más que nada al hecho de cuando... Sí, gracias Magali, muchas gracias también por estar orando. Me refiero a cuando Dios nos habla y nos advierte de muchas formas y principalmente usa nuestro cuerpo. Y hoy en la mañana, mientras hacía el devocional con mis alumnos, yo les decía lo que dice, déjenme tomar aquí mis notas, lo que habla Primera de Corintios, es que me moví mucho en mi diario, pero Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo. Dice, no pierdan de vista o no ignoren que ustedes son el templo del Espíritu Santo. En una versión, en la versión de Message, el mensaje dice, yo soy el templo de Dios. El templo de Dios es sagrado porque Dios mismo vive en mí. Entonces, y dice una parte muy interesante, es que, y se los voy a leer porque creo que es por eso es que Dios me hablaba en esta parte. Y es el hecho de que dice, ustedes no vandalizarían su cuerpo. O sea, ustedes no destruirían, no harían nada en contra de este cuerpo porque pues es habitación de Dios. Y precisamente hablando de las señales que Dios nos da cuando a veces necesitamos parar, cuando a veces necesitamos cambiar de dirección, pues el primer lugar en donde Él nos da señales es en el cuerpo, ahí. Entonces, fíjense, vamos a ver lo que dice Mateo 11:28. Vamos a ir para allá, a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso y yo les daré descanso. Pero a veces en la vida no queremos soltar esas cargas. O sea, como que pareciera que nosotros decimos, es que yo puedo con ellas, yo puedo cargar con ellas, ¿no? Y de repente no las soltamos y entonces, por ejemplo, puede ser que estamos batallando en el área de las finanzas, puede ser que estamos batallando en las relaciones con las personas, puede ser que estamos batallando en el trabajo, con nuestro esposo, en la casa, con nuestros hijos. Bienvenida, María Esther. Y entonces resulta que estamos cargando un agotamiento que es físico, pero al mismo tiempo es espiritual, porque son cargas que no podemos llevar nosotras. Y Él dice, y ven a mí, tú que estás cargada, tú que estás cansada, entrégame tus cargas, que yo te voy a dar descanso. Y cuando nosotros comenzamos a tener agotamiento sin causa, o sea, el mal de este tiempo es la fatiga crónica, ¿verdad? Y es porque hay una fatiga en nuestra alma que no desaparece con el descanso, ¿ok? No desaparece con el descanso. ¿Por qué? Porque tenemos un peso interno. Y ese peso interno lo podemos ver también reflejado en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 19:4 vemos que el profeta Elías, después de haber peleado con Jezabel, ¿qué sucede? Que él entra en un agotamiento físico después de haber hecho algo, de haber llevado una batalla espiritual. Y ese agotamiento físico, yo le digo que lo lleva a vivir esas terribles 3Ds. Esta semana veía yo a un chico y le decía, debemos de tener cuidado de esas terribles 3Ds. Y las terribles 3Ds tienen que ver, ahorita se los voy a decir porque lo tengo acá en mis notas, es que tenemos el problema de la distracción. Fíjense bien, la distracción nos lleva a la duda y la duda a la desconexión. Entonces nos distraemos a veces con cosas que ni Dios nos pidió hacer, a veces nadie nos pide hacer
ciertas cosas, pero nosotros queremos estar haciendo cosas. Pues, ay, ¿cómo va a ser que yo me quede en mi cama? Y no se trata de que hoy esté fomentando la flojera, sino estamos fomentando el descanso. Entonces, la distracción promueve la duda porque empiezas a dudar primero de si Dios te está escuchando, de si Dios está actuando a través de tu vida, de si tan sencillo es que Dios me ama. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si Dios me ama, si soy su hija, porque viene la duda. ¿Por qué? Por estar distraídas. Y eso trae consigo con desconexión. Y estamos distraídas porque, pues tan sencillo, porque estamos ignorando las señales de Dios que nos están diciendo, hey, descansa, descansa, es necesario que descanses. Y el cansancio es una pausa que Dios mismo trae a nosotros y que nos obliga a detenernos, porque o estamos avanzando en una dirección equivocada o necesitamos ser fortalecidas para enfrentar algo aún mayor. Yo recuerdo que esto ya se los he dicho antes, pero algo que Dios me decía es profundiza un poquito más, Moni. ¿Y por qué? Porque cuando entramos en esa pausa de descanso es cuando realmente empezamos a dejar la distracción de lado y nos empezamos a enfocar en escuchar la voz de Dios, en buscar su presencia y comenzar a escucharlo y a decir, ok, Señor, tú quieres que camine por aquí me voy a ir. O no, Señor, tú no quieres que yo haga esto, pues no me voy por allá. Pero a la hora de poder escuchar la voz de Dios es poder decir, ok, si Él no quiere que camine por aquí y resulta que me la vivía caminando por ese lado, no sé, quizás estás haciendo algo que pensabas que Dios te llamó y lo hacías y es como el tengo que hacerlo. Y cuando usamos el tengo que es porque ya es algo que tienes que hacer porque lo sientes como una obligación. Y cuando cumplimos con el llamado de Dios, esa es la primera frase que quitamos porque lo estamos haciendo por amor y no tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos con la disposición de nuestro corazón para agradar a Dios y créanme que vamos a estar siempre fortalecidas, vamos a encontrar los tiempos de descanso y vamos a poder seguir escuchando, pero bien la voz de Dios que nos va a seguir direccionando. Pero cuando estamos aturdidas con tanta distracción haciendo muchas cosas como Marta, ¿se acuerdan de Marta y María? Ella siempre afanada, haciendo tantas cosas. Y no es que Marta en su corazón tuviera una mala intención de, siempre voy a estar barriendo, siempre voy a estar limpiando, siempre voy a estar trapeando o voy a estar cocinando. No, ella quería atender a Jesús, quería atender a sus discípulos, quería atender a las personas, pues era su casa. Yo creo que a todas nos gusta tener nuestra casa bonita y que podamos recibir personas. Pero el problema era que Marta, no podía discernir entre lo que es prioritario y lo que no es. Es decir, no podía discernir entre lo urgente y lo no urgente. Y sin embargo, María, su hermana, dijo, aquí está Jesús en mi sala, pues yo con permiso, háganme ustedes aquí lugar, pero yo me voy a sentar para ver y escuchar a mi Señor. Y por ello es que el descanso es fundamental para evitar las distracciones y para poder estar atentas a las advertencias de Dios. Nosotras somos espíritu, alma y cuerpo, somos trino. Esa es la imagen de Dios en nosotras. En esa semejanza fuimos creadas. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros igual, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando comienza esa desconexión por tanta distracción, entonces, pues no podemos fluir correctamente. No puede haber ese amalgamiento entre las tres partes de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que como dice Juan 15:5, separadas de Él, nada podemos hacer. Entonces, está el espíritu, el alma y el cuerpo
que el espíritu debe estar conectado a Dios, y cuando una de las tres partes, si yo quisiera haber tenido aquí algo para embonar, cuando alguna de las tres partes no se conecta correctamente con Dios, es como que estuviéramos ahí unos hilitos ahí, en lugar de estar bien conectadas, ya nada más estamos así como con un dedito agarrándonos, ¿no? Como ese cuadro famoso en donde está la mano de Dios así y está el dedo del hombre tocando. A veces estamos así nomás, en lugar de estar tomados completamente de su mano, de su diestra. En lugar de estar así, a veces nada más estamos así de un dedito, así casi que del meñique, así tantito, y ya no podemos conectar completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las señales físicas que comenzamos a tener en el cuerpo, pues obviamente es a través de la enfermedad. ¿Por qué? Porque al no haber descanso, nuestro sistema inmune comienza a debilitarse y comenzamos a enfermarnos. Y entonces es como que los religiosos, voy a decirlo así, los religiosos van a decir, ay, es que estás pecando, es que esto, no, por eso te enfermaste, por esto lo otro. No, es que realmente estamos en un desequilibrio. No estamos en el equilibrio correcto que Dios quiere que estemos y por lo tanto estamos desconectados de Él, de poder escuchar su voz para poder caminar en su voluntad. Entonces empezamos como que a cojear, ahora me duele un oído, ay, ahora me duele la cadera o me duele la espalda, me duele un hombro. Y fíjense que ahora que he estado en recuperación de mi problema con la columna y mi pierna, pues me explicaron que cuando me dolía, y yo no hice caso a esas señales, cuando me dolía el hombro izquierdo, este es mi hombro izquierdo, era porque ya me estaba dando señales mi columna del lado derecho. Perdón, me dolía el derecho y ya era que ya me estaba dando señales en mi columna del lado izquierdo, que es justo donde está la lesión. Y yo pensaba pues que era el hombro, ¿verdad? Y hacía ejercicio y me ponía cosas calientitas y todo porque pues el hombro me dolía. Pero nunca uno no piensa o no relacionas que te está doliendo algo aquí, pero el problema está en otro lugar. Entonces, ahora que he estado en terapia de rehabilitación y que veo cómo me están sanando, ayudando a sanar, es que empiezo a entender y digo, wow, Señor, tú nos hablas todos los días. Somos un cuerpo, como dije al principio de 1 Corintios 3:16, somos un cuerpo, somos el cuerpo del Espíritu. Su presencia mora en nosotros. Y le decía yo a mis alumnos, nosotras no nos atreveríamos a llegar y vandalizar a la iglesia, en la congregación, y llegar y grafitear o a lo mejor derribar algo, pero a veces sin querer, por ignorancia, lo hacemos con nosotras mismas. Cuando no descansamos, estamos vandalizando el cuerpo del Espíritu, que está aquí, tu cuerpo, lo vandalizas. Cuando estás a lo mejor comiendo algo inadecuado que no te conviene, vandalizas. Cuando a lo mejor estás escuchando algo que no debes escuchar, entonces tu mente se contamina y por lo tanto estás vandalizando con el cuerpo de Cristo. Cuando a veces no estamos tomando suficientes líquidos, estamos vandalizando el cuerpo de Cristo, que es este cuerpo, el templo, perdón. Entonces, el hecho de entender que somos el lugar en donde ahora habita nuestro Señor, porque Él ya no habita sobre piedra en templos edificados, sino habita en nosotras. Y que cuando estamos reunidas, 2 o 3, Él está ahí en medio de nosotras, no importa si estamos de una manera virtual. Entonces vamos a poder entender que necesitamos cuidar este cuerpo, dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio poquito, lo que podamos hacer, pero ejercitarnos, cuidarlo, escuchar la voz de Dios para que nos dé esa guianza, esa dirección de hacia dónde quiere que caminemos. Entonces, las señales físicas, como les dije, cuando no estamos descansando y cuando Dios dice, hey, detente, necesito que te detengas tantito, pues puede haber un dolor de cabeza,
podemos llegar a tener colitis, puede haber dolor en el cuerpo, puede ser en una extremidad, podemos llegar a tener hasta visión borrosa, andar de mal humor, a todos le vemos cara de que, ay, es que me está haciendo algo, y no es que nos estén haciendo algo, es que nosotros no hemos descansado suficiente. Tenemos mayor deseo, fíjense lo difícil que es, por eso dicen que uno no debe de comenzar un nuevo régimen alimenticio cuando uno está cansado, porque la realidad es que lo único que va a suceder es que vas a comer cosas que no te nutren, porque cuando estamos cansados tenemos más deseo por comer cosas que no nos nutren. ¿Por qué? Pues porque la carne no está débil y el espíritu está débil y por lo tanto está cansado y no vas a poder ejercer el dominio propio para poder comer lo que tienes que comer, ¿ok? Entonces, esas son las señales en el cuerpo. Y yo podría decir muchas más, pero el cuerpo está reaccionando y está diciendo, hey, algo hay que poner atención, quizás no estás descansando, quizás no estás nutriendo tu alma o nutriendo tu espíritu. Entonces, las señales emocionales de que vienen de tanta distracción, de esa desconexión y de esa falta de descanso, pues es la ansiedad. Estamos ansiosas, afanadas por tantas cosas, como Marta que decía, ay, Marta, Marta, siempre afanada. O sea, ¿por qué? Porque no hay descanso, porque estamos distraídas. Podemos estar más tristes, tener más tendencia a la tristeza, a la insatisfacción. Nada nos llena, nada. Entonces, por eso es que luego empiezan los problemas de adicción. Adicciones a cualquier cosa, adicciones a la televisión, a las series, adicciones a las compras, adicciones a las drogas, adicciones incluso a las personas, a estar solamente con una persona así bien pegada. ¿Y por qué? Porque son las señales del alma que nos están diciendo Dios, hey, es necesario que pongas atención, quizás necesitas hacer un descanso. Y no está mal descansar, porque Él mismo descansó, siendo Dios, después de su creación, de haber completado la creación. También puede ser que en el alma lleguemos a sentir miedo, o enojo, o tendamos al perfeccionismo. Todo queremos que nos salga bien, ¿no? Y después nos sentimos con culpa. Las señales espirituales cuando tenemos esa falta de descanso físico y descanso en el Señor, cuando no entregamos nuestras cargas, pues es que tenemos, es el yo solita puedo, ¿no? La independencia, yo puedo sola, no necesito ayuda de nadie, yo puedo sola. Y no vamos y hablamos con alguien más. De ahí es importante que sepamos rodearnos de personas que nos animen, de personas que nos puedan decir también, sabes que veo que esto estás haciendo mal, creo que debes de hacer esto bien, y que recibamos un buen consejo de parte de Dios. No personas que nos juzguen, pero sí personas que nos animen, ¿ok? Y también viene en la parte espiritual el desánimo, ya no queremos hacer nada, ya no queremos servir a Dios, o ya no queremos congregarnos, ya no, yo ya no. O entramos en la queja continua de todo, nada, todo nos quejamos, nada nos gusta, nada nos embona, como decimos acá. Y lo que es peor es que a veces caemos en el servilismo, en donde estamos sirviendo y sirviendo y sirviendo, pensando que eso es lo que Dios nos pidió y pensando que con eso estamos como que poniéndole una bandita a la herida, a lo que nos estamos sintiendo mal, y con eso ya lo hacemos, pero la realidad es que no estamos escuchando a Dios. Y en lugar de prestar un servicio genuino a nuestro Padre Celestial. Entonces, Lucas 10:42 dice, solo una cosa es necesaria. Y dice, y María la ha escogido y no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. ¿Y qué? Es estar a los pies de Dios. Ay, bueno, entonces me voy a estar todos los días ahí, a los pies de Dios, leyendo la Biblia. No. Escuchaba yo hace unos domingos al pastor Marcos Witt, que estuvo de invitado en la iglesia en River Church, en la iglesia de Dante Hebel. Y entonces decía que, pues a veces nosotros complicamos las cosas. La religiosidad las complica, porque podemos hablar con Dios en todo momento, no importa que parezcamos medio loquitos o loquitas, pero nosotros podemos hablar
con Él en todo momento. Así de, Señor, ayúdame. Yo aprovecho cuando voy manejando a orar, voy solita, voy orando, voy pidiéndole a Dios, y casi que como que mi camioneta se ha vuelto parte de mi lugar secreto, en donde Él me habla, donde yo hablo con Él, en donde yo me desfogo, en donde yo descanso y empiezo a escuchar su voz. Entonces, puede ser que es cuando vas en el auto, o cuando estás cocinando, o cuando te estás bañando, o cualquier momento. Su palabra dice que podamos, incluso dice Deuteronomio, que repitamos, dice, estas palabras repetirás a tus hijos en el camino, al levantarte, al acostarte, o sea, en el camino, en todos momentos. ¿Y a qué se refiere? A la palabra, a la ley. Bueno, pues nosotros podemos en todo momento traer a memoria su palabra, orar en todo momento, por eso nos dice orar sin cesar, pero sin necesidad de estar, como diría, de tanta palabrería, sino cosas sencillas, así como estamos platicando tú y yo. ¿Para qué? Para poder tener esa relación con Dios y estar escuchando su voz, que eso es lo que Dios quiere, que podamos tener esa relación permanente con Él, que es lo que Él vino a buscar de nosotras, una relación íntima. Entonces, algo que nosotras debemos de poner atención es que todas tenemos algo o mucho de Marta. La verdad, todas, en alguna manera puede ser que somos muy afanadas en algunas cosas, quizás algunas más en la parte de limpiar y ordenar la casa, o quizás otras en el tener todo agendadito y que no me brinque nada la agenda y no ser tan flexibles, o quizás en tu trabajo eres tan ordenada, tan así, tan escrupulosa, como dicen en Colombia, tan juiciosas para hacer las cosas, que no permitimos que nadie pueda venir y nos diga, oye, ¿y si lo haces de manera diferente? Porque no, porque nosotros en nuestro orden estamos bien, ¿verdad? O sea, que todas tenemos algo o mucho de Marta, pero la esperanza de hoy día es que todas podemos llegar a ser como María. Por eso quiero ir a Lucas 10, porque ahí lo vamos a poder ver en Lucas 10, cómo después de que, de hecho no es Lucas 10, ahorita les voy a decir en dónde está. Después de que Jesús resucita a Lázaro, ahorita les voy a decir en dónde está. Cuando Jesús resucita a Lázaro y se encuentra con Marta, entonces tenemos una Marta diferente. Es Juan 11, 38. Ahí tenemos una Marta diferente. Cuando vemos aquí, dice que, déjenme ir por acá. Dice que en el verso 17 dice, Juan 11, 17, dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Y Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano, puesto que ya tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Y cuando Marta se enteró, fíjense, ahora es Marta, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Y si nosotros hacemos memoria, en la escena anterior, pudiéramos decir, tenemos que Marta está afanada cocinando y arreglan todo para poder darle de comer a Jesús y a sus discípulos y toda la gente que iba con él. Y María está a los pies de Cristo y Jesús le dice a Marta, Marta, siempre estás afanada. Y mira, María, una sola cosa le he pedido, o sea, una sola cosa ha hecho y no le será quitada, una sola cosa. Entonces como que María debe haber dicho, wow, es cierto, aquí tenía yo a Jesús, tenía la oportunidad de tenerlo y yo ando acá preparando la comida. Ahora, ¿qué sucede? Marta pasa por un proceso igual fuerte. Ella tiene obvio a su hermano Lázaro se enferma y su hermano Lázaro muere. Tiene 4 días de muerto. ¿Y qué sucede? Es cuando una persona fallece
y un ser querido, uno comienza como que en un punto hay una etapa del duelo que es la culpa, en donde uno empieza a decir, ay, y si yo hubiera estado más tiempo disponible, si yo hubiera, en lugar de haber ido al cine, haber ido a pasar tiempo con él, o a pasar tiempo con mi hermana, o a pasar tiempo con mi mamá, o a pasar tiempo con mi papá, ay, si yo en lugar de estar tan metida en mis cosas, en las cosas que yo quería, hubiera ido. Y es el periodo de la culpa, en donde está, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pero ¿qué tenemos aquí? A Marta, que es la primera que sale al encuentro con Jesús. Y ella sale y le dice, Señor, ya le hubiera. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé, o sea, ella dice, pero aún así yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. O sea, yo sé que tú puedes hacerlo todo. Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, es cierto, yo sé, yo creo en la resurrección. Resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Porque esa es la verdad que conoce Marta y que conocemos tú y yo. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le hace una pregunta simple. ¿Lo crees, Marta? Y Marta contesta, sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y dice que después Marta regresa donde estaba María, con todos los que lloraban, y dice que la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. O sea, le habló a María. Y va. Entonces van enseguida y María, ¿qué pasa? María comienza a llorar. En el verso 32 dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella también le hace ese reclamo. Todas pasamos por ese tipo de reclamo cuando algo no está sucediendo como nosotros queremos. Lo importante es que podamos ver el cambio entre María y Marta. Marta que estaba afanada a una Marta que dice, sí creo que mi hermano puede resucitar, que va a resucitar en el día final. Creo que tú puedes hacer algo diferente. Y esa es la posición que nosotras podemos tener cuando nos volvemos a reconectar con Dios. El tener esa esperanza y fe que Dios puede cambiar las cosas para bien nuestro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice que Jesús cuando la ve llorando y ve que toda la gente se está lamentando, dice, se enojó en su interior y se conmovió profundamente, ¿ok? Se enojó en su ira, en otra versión dice que se enojó en su espíritu. ¿Por qué? Porque era como que dice, no puede ser, no, estoy aquí, ¿no ven todo lo que puedo hacer? Y entonces dice que le dijeron, ven Señor, ven a verlo. Y entonces Jesús llora, Jesús se conmueve de ver lo que está pasando y es cuando opera el milagro de la resurrección en Lázaro. Todas podemos estar en un momento así, en un momento en donde somos como Marta, en donde ignoramos las señales de Dios a nosotras y estamos afanadas viendo, quizás como Pedro cuando vio la tormenta. Quizás llevábamos una vida que estábamos caminando sobre agua porque estábamos enfocadas en Dios nada más, en Jesucristo, en nuestro amado Salvador, pero de repente las tormentas, la distracción, las cosas comienzan a ahogarnos y perdemos esa conexión. Y no es que estemos pecando, no, es que somos de carne y hueso. Perdemos a veces momentáneamente la conexión con nuestro Dios. Y lo importante es que cuando nos damos cuenta podamos decir, ok Señor, aquí estoy. Quiero reconectarme contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero que seas tú el que me dirija. No quiero hacer nada. Como decía Moisés, no quiero ir si tú no vas conmigo. No quiero ir. Y poder recordar hoy que
donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros porque es su presencia en nosotros, en nosotras. Pero es importante poder detenernos, saber hacer esas pausas para escuchar su voz y entonces poder decir, ok, ahorita esto que estoy haciendo quizás no es urgente. Es más importante a lo mejor que me detenga, que descanse. ¿Por qué? Porque si no nos detenemos, si no descansamos, después eso va avanzando y nos vamos a detener inevitablemente. Y después vamos a decir, chispas, ¿por qué no me detuve antes? Pues tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo en el camino. Entonces, vamos a orar para terminar este tiempo y sí te invito a reflexionar sobre esto, sobre el descanso, sobre la obra de Jesucristo en nosotras y poder reconectarnos nuevamente, poder tener ese encuentro con Él, con nuestro Salvador. Tenemos la próxima semana, comenzamos ya la Semana Santa y es un tiempo de reflexión. Te invito a reflexionar en este tiempo, a que puedas apartarte quizás un momento y reflexionar en esa obra de amor, de gracia, de misericordia que hizo nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz y tomar nuestro pecado, para clavarlo ahí en la cruz, derramar su sangre por nosotras, para darnos sanidad, para darnos salvación, para traer restitución a nosotras, pero sobre todo para remitir nuestros pecados y tener vida eterna. Vamos a orar para terminar este tiempo. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por el privilegio, el honor de poder estar con tus hijas, Señor. Te pido en esta hora que tú, Espíritu Santo, tú vengas con tu bálsamo de amor y con esos abrazos, esos brazos de amor, Señor, vengas y nos abraces y nos puedas decir efectivamente que todo está bien, que lo que estamos viviendo es un momento nada más. Y no se compara con la gloria venidera que tú tienes para con nosotros. No se compara con todo aquello que tú ya tienes preparado para con nosotros. Es ciertamente un momento en el que podemos estar sufriendo. Un momento pequeño, pero tú tienes preparado para nosotros toda una mesa delante de nuestro, con grandes manjares, con grandes banquetes llenos de bendición para que podamos degustar, Señor, para que podamos compartir tú con nosotros y nosotras contigo. Permite, Espíritu Santo, que estemos atentas a escuchar tu voz, pero obedientes también a ella, para hacer aquello que tú nos mandas a hacer. Señor, ponemos en tus manos este tiempo que viene de Pascua, de Semana Santa. Háblanos, Espíritu Santo. Prepara la tierra de nuestro corazón para reflexionar en ese tiempo hermoso, en esa cruz valiosa en la que tu Hijo Jesús, tu amado Hijo Jesús, tú lo diste por nosotras, para remisión de nuestro pecado. Y tú, Jesús, gracias por tan hermoso sacrificio, al darte completamente por nosotras, que podamos valorar cada día el hecho de que ahora somos templo de tu Espíritu Santo, y cuidar este cuerpo en donde tú habitas y saber que donde quiera que vamos tú vas con nosotras. Tener esa conciencia que tú vives en nosotras, que tú moras en nosotras. Y te pido, Espíritu Santo, que tú traigas sanidad a todas esas personas que hoy están enfermas, que tú sanes su cuerpo, Señor, por completo, que quites toda infección si es que hay infección, en el nombre de Jesús, que tú barras con toda bacteria en cualquiera que esté viviendo una infección, cualquiera que esté viviendo de alguna enfermedad por un virus, Señor, quita todo virus en el nombre de Jesús. Cualquiera que hoy esté, Señor, pasando por tiempos de ansiedad, quita toda ansiedad, Señor, que ellas puedan echar sus cargas delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea con cada una de nosotras, con aquellos que sufren ansiedad, con aquellos que sufren de estrés o depresión, Señor. Quítala ahora en el nombre de Cristo Jesús y trae libertad, Señor. Libertad en el cuerpo, libertad en el alma, libertad en el espíritu, Señor. Te lo pido y te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
pues bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vamos a ver hasta el día 7 de mayo, o sea, hasta el próximo mes, porque vamos a aprovechar que obviamente tenemos esas semanas. Yo tengo 2 semanas de Semana Santa, pero vamos a aprovechar este tiempo de descanso para escuchar a Dios y vernos nuevamente el 7 de mayo, en donde seguramente ya tendremos una entrevista más, un café virtual que pronto voy a seguir publicando para que puedan saber quién va a estar de invitada y cuál va a ser el tema y que seguramente va a ser de gran bendición para ti. Así es que nos vemos, Dios te bendiga y si fue de bendición, recuerda compartir. Bye bye, bendiciones.